Hola chicos, mi nombre es Leandro y el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de preparación para el examen Excel Expert Microsoft 365. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar nuestro tercer simulacro. Para ello, el día de hoy vamos a desarrollar este tercer simulacro que está compuesto de 4 proyectos. Entonces, arranquemos con el proyecto 1. Va a crear un libro para realizar un seguimiento de las reservas de viaje Margin. Pregunta 1. En la hoja reservas, acá está el archivo del proyecto 1. En la hoja reservas, use una función de Excel para desagrupar los datos de la tabla. Me piden que desagrupe lo que tengo en esta tabla de información. Entonces simplemente selecciono el rango o las columnas, me voy a datos, esquema y desagrupo esa agrupación que hay, ¿no? Y listo. Pregunta 1 resuelta. Pregunta número 2. En la hoja de reservas, en la columna excursiones, hoja de reservas, en la columna instrucciones, creo una regla de formato condicional que muestre una marca roja cuando haya comisiones. No se debe mostrar un icono de celda cuando no haya comisiones. Entonces me dice que cuando haya algún valor aquí, tengo que mostrar una marca roja. ¿Qué es una marca roja? Simplemente es un icono. Entonces, para ello me voy a ir a inicio, formato condicional, me voy a nueva regla, me voy a donde dice aquí conjunto de iconos y vamos a notar que hay un icono que se llama en este caso marca roja. Entonces, si por ahí en el examen nos preguntan sobre cosas de formato condicional y no nos hace sentido los nombres, tratemos de buscar entre las opciones, ¿no? O mejor sería en este caso que previamente, antes de dar su examen, den un paseo por las distintas opciones que nos dan, que en este caso los formatos condicionales, ¿no? Para saber a qué se refiere. Entonces, en este caso nos pide una marca roja cuando hay un valor aquí. Entonces, cuando en este caso el valor sea mayor a 0, ¿no? Como número. Y cualquier otra situación me dice que no le pongamos nada. Entonces le ponemos que acá no hay icono. Aceptamos y listo, es lo que nos pide. Pregunta 2. Ahora vamos a la pregunta 3. Edite la macro formato informe de forma que se aplique el estilo de tabla en lugar de esto. Dice que cambiemos el estilo a estilo 10 en vez del estilo 3. Entonces simplemente me dice que modifique la macro. Entonces, si tenemos la pestaña programador, le damos clic allí y nos vamos a Visual Basic para entrar a la configuración de la macro. Acá está la macro que justito se llama formato informe. Y me dice que modifique en este caso lo que tenemos aquí. Que modifiquemos el tabla estilo 3 por el 10, ¿no? Entonces copiamos esto, control C, venimos a Visual Basic y pegamos aquí. Simplemente eso. Guardamos los cambios, cerramos el archivo y listo. Pregunta resuelta. Siguiente pregunta. Pregunta 4. En la hoja pago adeudado, en la celda 3, pago adeudado, en la celda 3, inserta una tabla dinámica que muestre los datos de las reservas. En la tabla dinámica muestra una lista para cada código. Para cada código muestra el saldo. Listo. Entonces simplemente venimos a 3, insertar, tabla dinámica. La tabla dinámica se va a alimentar de la base que está aquí, según dice el ejercicio. Acepto y me dice que en este caso en filas ponga código. Entonces buscamos código, lo ponemos como fila y luego me dicen que para cada código muestre el saldo total. Entonces mostramos el saldo. Y listo, eso es lo que nos piden. Pregunta resuelta. Siguiente pregunta. Va a preparar, ahora dicen proyecto 2. A ver, ya terminamos el proyecto 1. Chao. Proyecto número 2. Me dicen, en la hoja de consultores, en la columna mes de nacimiento, creo un formato de número personalizado para mostrar solo el mes en un formato de texto. Ejemplo, enero. Entonces deberíamos, a ver, vamos a ver que abre el archivito.
la hoja consultores, columna mes de nacimiento. Hoja consultores, columna mes de nacimiento. Me dicen que a estas fechas le tengo que dar el formato del nombre del mes. Entonces, seleccionando el rango, venimos por aquí y vamos a formato personalizado, ¿no? Y ponemos 4 Ms para darle el formato del nombre del mes. Y listo, ya lo tenemos. Pregunta número 2. En la hoja consultores, escribo una fórmula en la celda J4. Hoja consultores, en la celda J4, que muestra una lista de nombres de acuerdo con el puesto mostrado en la celda J3. Use la fórmula que refleje los cambios. Entonces me está diciendo que yo tengo que mostrar los nombres de las personas que tienen este puesto. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Con la función filtrar simplemente, ¿no? Nos vamos a insertar, perdón, a fórmulas, insertar función, filtrar. ¿Qué quiero devolver? Los nombres. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar, en este caso, los puestos. ¿Sí? Y esos puestos aquí tienen que ser igual a lo que está apareciendo en la celda J3. Enter, acepto y listo. Es lo que me pide. Pregunta resuelta. Pregunta 3. En la hoja facturación, creo un histograma que muestre el importe a pagar en rangos con un ancho de 8000. Importe a pagar que genere un histograma. Me voy en este caso a insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos y por acá tengo el gráfico histograma, ¿no? Listo, acepto y me dicen en este caso que el rango tiene que estar con un ancho de 80.000. Clic derecho, dar formato al eje, ancho, jalo un poquito y modifico 80.000, que es lo que me piden, ¿no? Doy Enter y se modifica esto. Listo, lo tenemos. Pregunta resuelta. Pregunta número 4. En la hoja Análisis de facturación, en la tabla dinámica creo un campo calculado llamado total de beneficios. Tengo que copiar este cálculo, tengo que crear, perdón, este campo calculado que reste costo del proyecto de importa pagar. Entonces, importa pagar menos costo del proyecto me da este total de beneficios, ¿no? Muestre el campo calculado para cada compañía. Entonces ya tengo acá la vista por compañía. Analizar tabla dinámica, campo calculado, que se va a llamar de esta manera. Y me dice que esto va a estar definido como el importa pagar menos los costos del proyecto. Acepto y listo, es lo que me pedía. Pregunta número 4, listo. Sigamos. Proyecto número 3. Va a modificar el cuaderno de calificaciones. A ver, en la hoja tareas, en la columna final. A ver, ¿qué habrá? Aquí está. En la hoja tareas, en la columna final, creo una regla de formato condicional. Uso una fórmula para formatear el texto con el color de fuente rojo oscuro de la paleta colores estándar y estilo de fuente negrita. Si la puntuación de final es menor que la calificación de aprobado. Final es menor que la calificación de aprobado en la celda C18. C18. Vale. Use las referencias de celdas para asegurarse de que el resultado de las fórmulas se actualice. Listo. Simplemente me voy a formato condicional, nueva regla, utilice fórmula y voy a poner. Si esta celda, quito en este caso la fijación a la fila, solo quiero que la columna esté fijada. ¿Listo? Si esto es menor al valor que está aquí, me dicen que le dé un color de fuente en la paleta de colores estándar de rojo oscuro, ¿no? Y también que le dé un formato de negrito. Es lo que me dice aquí. Eh, Fuente negrita y colores estándar, ¿no? Listo. Eso es todo. Acepto, acepto y listo. Se pintó tal cual. Pregunta resuelta.
Pregunta número 2. En la hoja calificaciones, en la columna calificación, hoja calificaciones, en la columna calificación, escribo una fórmula que muestre una calificación en letra, para cada alumno. Use la tabla de conversión de calificaciones para determinar la calificación en letra en función de la columna total. Entonces, me está diciendo de acuerdo a esta calificación que está aquí, que lee la calificación de letra. Entonces, como estos números no los tenemos aquí directamente, tenemos que hacer una búsqueda aproximada. Entonces, nos vamos a fórmulas, insertar función, buscar B. ¿Qué valor busco? El valor de aquí. ¿En donde lo voy a buscar? En el rango de aquí. ¿Qué columna quiero que me devuelva? Quiero la columna 1, 2, 3. ¿Y qué tipo de conciencia? Una aproximada. En este caso, la aproximada es con verdadero. Verdadero. Acepto y listo. Eso es lo que me pide. Pregunta resuelta. Pregunta número 3. En la hoja ponderación, creo un escenario llamado más exámenes. En la hoja ponderación, creo un escenario llamado más exámenes. Voy a copiar esto. Que cambie el valor de la celda B5 a 5. Me está diciendo que cambie el valor de esta celda al valor de 5. Permita que se realicen cambios en el escenario. A continuación, cierra administrador de escenarios. Listo. Para ello me voy a ir ¿a dónde? Me voy a datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Voy a crear un nuevo escenario que se va a llamar el nombre más exámenes. ¿Qué es lo que voy a cambiar? La celda B5. Me están diciendo que permita los cambios. Permita que se realicen cambios en el escenario. Entonces quito evitar cambios. Acepto y me dice introduzco un valor para cada celda cambiante. Yo quiero que en esta celda vaya el valor 5. Acepto y listo, ya creé mi escenario tal cual se solicita, ¿no? A continuación, cierra administrador de escenarios. Listo, cerramos el administrador de escenarios y ya está. Eso es lo que me piden, nada más. Pregunta 4. En la hoja exámenes, creo un gráfico que muestre lo máximo y mínimo, que muestre máximo y mínimo de cada alumno con una línea con marcadores y las puntuaciones total, van a estas tres columnas, como una columna agrupada con un eje secundario. Columna total, eje secundario, como columnas agrupadas, máximo y mínimo, como línea con marcadores en el eje normal, y muestre los números de ID de los alumnos como etiqueta de eje horizontal. Entonces me está diciendo que grafique esto. Selecciono las columnas respectivas, insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos combinados. Me está diciendo que máximo y mínimo tienen que ser líneas con marcadores. Me está diciendo que el total tiene que ser un eje secundario con columnas agrupadas, ¿no? Eh, Total como una columnas agrupadas en el eje secundario, está bien. Y me dice que los IDs tienen que estar como etiquetas del eje horizontal, ya que están los IDs como eje horizontal. Entonces acepto y listo. Eso es lo que me pedían, nada más. Vamos al proyecto número 4. Va a analizar los datos de un estudio de investigación de los arrecifes en las islas hawaianas. Entonces cerramos el proyecto 3 y nos vamos al proyecto 4. A ver, proyecto número 4. Esperamos que abra el archivito. Este simulacro 3 en realidad no es 2, así que voy a modificar el nombre al simulacro. Ya, sigamos. ¿Qué dice aquí? Proyecto número 4. Va a realizar los datos de un estudio de investigación de los arrecifes. Listo. Pronto uno obliga a los usuarios a que cambien, a que escriban las contraseñas 456 para que puedan agregar, eliminar, mover.
En este caso me están diciendo que tengo que proteger la estructura con la contraseña 456 de la hoja. Listo, me ubico en el libro, me voy a revisar, proteger libro y voy a poner contraseña 456 para proteger la estructura del libro. Y listo, lo tenemos. Eso es todo. Siguiente pregunta. En la hoja cría, en la columna isla, en la hoja cría, en la columna isla, configure las celdas de forma que aparezca una celda con lista desplegable cuando se seleccione una celda. Use el rango con nombre islas como el origen de la lista. Entonces ya me está diciendo que dentro del Excel hay un nombre de listas llamado islas. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es agregar una validación de datos que se va a alimentar de ese rango. Entonces me voy a datos, primero selecciono el rango, me voy a datos, luego me voy a validación de datos, pongo que sea como lista y esa lista que va a ser igual al valor de islas. ¿Qué quiere decir ello? Que se va a alimentar de esta lista que está aquí. Acepto y listo. Todo el rango ya tiene la validación de datos con sus valores respectivos. Entonces, ya está. Siguiente ejercicio. Pregunta 3. En la hoja Estudio sobre peces, modifique la regla de formato condicional aplicada a la columna estado de arrecife, a este rango que está. Use el estilo de formato barra de datos. La barra debe mostrarse con un relleno degradado azul oscuro de la paleta de colores estándar y un borde sólido azul oscuro de la paleta de colores estándar. A ver, azul oscuro en los dos casos, ¿no? Y en un formato de barra de datos. Listo. Me voy en este caso a inicio, formato condicional, administrar reglas. Me interesa modificar los conjuntos de iconos, ya que esta columna es la que me dicen que modifique. Editar regla, me sale esto. Me dicen que lo modifique a barra de datos y que en barra de datos use un relleno sólido, no, perdón, un relleno degradado azul oscuro de la paleta colores estándar. Relleno degradado, color de la paleta de colores estándar que sea azul oscuro. Mira, paleta color azul oscuro. ¿Listo? Y me está diciendo también, y un borde sólido de azul oscuro también. Entonces, borde sólido azul oscuro también de la paleta de colores estándar. Y entonces, eso es lo que me dicen. Acepto, aplico y acepto. Y listo. Ya lo tenemos. Pregunta resuelta. Sigamos, pregunta número 4. En la hoja Estudio sobre peces, en la hoja Estudio sobre peces, en la celda de 45, use una función que calcule el promedio de peces de adulto con un tipo de arrecife de natural. O sea, me dice un promedio de la columna adulto cuando el arrecife es natural. Utilice una función, una fórmula que funcione con los datos existentes y con los nuevos datos que se agreguen posteriormente a la tabla. Entonces, en primer lugar, este es un formato de tabla. Entonces, cada vez que yo agregue nuevos registros, automáticamente se va a agregar a mi selección. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahorita, ¿qué es? Vamos a agregar la función promedio sí, porque simplemente tenemos que promediar esta columna con la particularidad que la condición de esta columna se iguala a natural, nada más. Entonces nos vamos a fórmulas, insertar función, todo, y ponemos promedio sí, ¿no? Promedio sí. Listo. Mi rango criterio, o sea, el que voy a evaluar, ¿cuál es? La columna tipo arrecife. Listo. ¿Cuál va a ser el criterio que voy a evaluar? El criterio es que diga natural. Natural. Listo. ¿Y qué es lo que voy a promediar? Voy a promediar la columna adulto. Listo. Acepto. Y listo. Acá tenemos el valor que me solicita. Pregunta número 5. En la hoja depredadores cercanos,
depredadores cercanos. Agregue tipo de arrecife como filtro a la tabla dinámica. Entonces, tipo de arrecife como filtro, dice. ¿Listo? Aplique el filtro para mostrar solo los resultados de natural. Vengo por aquí y filtro solo natural. Listo, ya está. Y la última pregunta, ¿cuál es, chicos? En la hoja estado del arrecife, en la hoja estado del arrecife, cree un gráfico dinámico barras 3D 100% apilada que muestre los datos de la tabla dinámica. El tamaño exacto y la posición no importa. Gráfico dinámico barras 3D 100% apilada. A ver, tabla dinámica, insertar, gráficos recomendados. Me pide un gráfico de barras que sea 3D y 100% apilado. 3D 100% apilado. Clic, acepto y listo. Eso es lo que me piden. Y listo, chicos, con eso terminamos nuestro simulacro del día de hoy. Como podemos notar, los exámenes de certificación, o en este caso el Excel Expert, chicos, no es complicado, simplemente a ti te evalúa de que tengas, ¿qué cosa? Que tengas conocimiento, en este caso, de la herramienta, ¿no? Que conozcas de todo un poco y tengas las bases bien sólidas. Entonces, lo que nos va a ayudar a nosotros a garantizar el éxito de este examen de certificación es que practiquemos constantemente y midamos nuestros tiempos, ya que recordemos que el examen solo dura ¿cuánto? Dura, en este caso, solo 50 minutos. Y deberíamos apuntar a terminar nuestro examen a los 30-35 minutos aproximadamente. Entonces, chicos, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por tu atención.